dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Iba por el pasillo ahí ahora y saludé a una familia que viene desde Punta Arenas todos los fines de semana a nuestro servicio. Qué admirable, ¿verdad? Cuando uno realmente quiere hacer algo y lo tiene en el corazón, hace su esfuerzo para venir. Y tenemos gente de Guapiles, de Atenas, y gente que vive aquí nomás también. Así que bienvenidos a todos. Los milagros de Jesús son muchos, los evangelios están llenos de milagros. Y dice las Escrituras que no están todos, porque si no, no habrían páginas donde escribirlos. Pero esos milagros representan muchas cosas y enseñan muchas cosas, no solo para los que estuvieron ahí o para los beneficiarios, sino para los que escucharon el mensaje y para nosotros, porque hoy tenemos el testimonio de las Escrituras de esos milagros. Enseñan no solamente el poder de Jesucristo, sino que tienen enseñanzas profundas de vida y enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a leerlos y estudiarlos, no solo como esa manifestación del milagro de sanidad o de provisión o cualquiera de los milagros que Jesús hizo, que demostró que tenía poder sobre el cuerpo humano y sobre la naturaleza y sobre todo lo que existe, sino que encierran grandes enseñanzas prácticas. Y hoy vamos a estudiar uno de ellos, a ver qué tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Lucas capítulo 5. Este milagro o esta señal, como les dice Juan, está solo en este evangelio y así que es importante que lo conozcamos porque tiene algunas connotaciones especiales. Aconteció que, mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra del Señor, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Y al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartara un poco, o de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: boga o vamos mar adentro, echen sus redes, vamos a pescar. Simón le respondió y dijo: ¿es en serio, Señor? Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. E hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. Y de igual manera Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, he aquí en adelante estarás pescando hombres. Después de sacar las barcas de la tierra, dejaron todo y lo siguieron. Este milagro tiene una connotación especial porque es el único milagro en que Jesús lo utiliza para varias cosas, o lo hace. Sobre todo aquí tenía un propósito de llamar a sus primeros apóstoles, a sus primeros discípulos. Y interesantemente fue a los primeros que llama. Y de esta pesca milagrosa aparecen los 3 discípulos del círculo de confianza de Jesús. Esto es muy interesante. Así que una de las cosas que podemos aprender es que Jesús quería revelarles y enseñarles a ellos que su nuevo oficio, al cual les iba a llamar al final de la pesca, tendría aspectos totalmente diferentes. Su vida iba a cambiar. Los principios, valores, dinámicas que tenían a la hora de vivir como pescadores ahora iban a cambiar. Les iba a revelar de una manera sobrenatural cómo funcionaría o cómo funcionaba el reino para el cual iban a trabajar a partir de ahora. A partir de ahí, toda su vida iba a depender
de lo que él dijera, de sus órdenes, de su instrucción. Así que gráficamente, como si estuviera dibujando en una pizarra, Jesús les muestra esos valores que debían correr a partir de ahora en sus vidas. Que no les quedara duda alguna que iban a ingresar a un reino de lo sobrenatural. Que los principios, formas, estrategias en que habían vivido hasta ahora no les iba a servir mucho. Que tenían que aprender a discernir lo que Él les iba a enseñar. Que ya no dependerían de sus instintos humanos, sus recursos humanos, su estrategia humana, sino que el escuchar su voz claramente y ponerla en acción exactamente como Él les diría o les dijera, sería la clave. Pertenecerían a un mundo donde lo que se ve no es lo importante, sino lo que no se ve. Pero no solo a ellos les dejó esta instrucción, sino que a nosotros también nos llegaría esa enseñanza, porque nosotros también somos discípulos de Jesús, o al menos deberíamos ser discípulos de Jesús. Entonces estas enseñanzas que Jesús le estaba dando a sus discípulos en este día también son para nosotros. Jesús está enseñando, hay 3 cosas esenciales que Jesús hace en los evangelios: predica el reino de los cielos, lo enseña, saca demonios y hacía sanidades. Ese es el quehacer del ministerio de Jesús. Así que Él está enseñando y viene un montón de gente y lo apretuja y queda entre la tierra y el mar. Y ve 2 barcas que están en la orilla y se sube a una de ellas y no pide permiso. Jesús dice, todo es mío. Y tenemos que entender claramente cuando el escritor bíblico, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, da detalles que parecen que no son importantes. Pero dice que estaban ahí las barcas porque los pescadores estaban lavando las redes. ¿Y qué significa lavar las redes? Los pescadores lavan las redes cuando ya terminaron de pescar, cuando ya terminaron su faena, cuando van a irse para su casa. Sea que hayan pescado mucho o no hayan pescado nada, como en esta ocasión, los pescadores lavan las redes, les quitan las algas, las piedras, palos. Las redes son muy caras, son muy delicadas. Entonces ellos lavaban sus redes y las revisaban y las dejaban bien acomodaditas para el día siguiente. Lo que nos quiere decir este texto es que por ellos ya habían terminado. Se había acabado su día de trabajo. Y como dicen las escrituras, no habían pescado ni papa. Nada, ni un refrío pescaron de estar toda la noche ahí metidos. Así que Jesús, viendo que esas barcas están ahí, se monta en una de ellas y la usa como un gran púlpito de enseñanza. Le dice a Pedro, córrela un poquito, unos cuantos metros, para que pueda enseñar de ahí, y vamos a hacer la tarea. Pedro conocía de alguna manera a Jesús. No es que es la primera vez que se lo encuentran. Ya sabemos por los textos anteriores que Jesús había sanado a su suegra y había hecho un milagro con la temperatura, con la enfermedad. Entonces Pedro ya conocía algo, lo había visto un par de veces también en otras ocasiones, pero ahora su encuentro iba a ser diferente. Ahora tenía que ver con él. E interesantemente también, Pedro no le ha dicho a Jesús que no ha pescado nada. Así que le pide su barca para usarla para el reino. Ahora, una pregunta interesante que tengo que hacerles hoy. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu acción? ¿Cómo responderías si Jesús te pide tus finanzas, tu profesión, tu negocio, tu empresa para usarlo para extender el reino de los cielos? Pedro no se imaginaba de la manera en que Jesús le iba a pagar, porque Jesús le pagó el uso de su barca. Jesús le pagó lo que él había hecho con él. Ahora, nosotros tenemos un gran problema, que diferenciamos
lo material de lo espiritual. Y bíblicamente no es así. Nosotros somos una unidad en Dios, en espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos le pertenece a Jesús. Ahora, Jesús va a hacer este milagro ahora que lo hemos leído por varias razones. Primero, Él quería bendecir a Pedro. Quería bendecir su trabajo, su esfuerzo. Sabía que le había ido mal toda la noche. También quería quitarle la angustia, porque un pescador que no pesca, sobre todo en esa época, no tiene nada que vender en ese día. No es que habían refrigeradoras y podían guardar todo lo que pescaban. Era lo que se pescaba hoy, se vendía hoy. Así que había sido una noche mala para Pedro. Y Jesús lo sabía. Pedro nunca le dijo lo que había pasado la noche anterior. Quería darle paz. Y por último, quería darle sentido a su vida. Quería darle una razón por la cual vivir, más allá de ser un pescador. Entonces nosotros tenemos que aprender a que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y lo que Él pida en nuestras vidas, tenemos que darnos, porque el Señor, cuando nos pide algo, pongan mucha atención, no es para su mal, es para su bien. En el año 2005, yo empiezo a trabajar medio tiempo en mi oficina y medio tiempo en la iglesia. Había una ausencia de liderazgo, se habían ido muchos líderes. Ya les he contado de alguna manera lo que había pasado en la iglesia en ese tiempo. Entonces yo iba a mi oficina de las 8, 7 de la mañana a la 1 de la tarde, ahí almorzaba y me iba a la Comu, a la que estaba allá por Shoppers, de la 1 a las 9, 10 de la noche, porque las iglesias operan entre semana de noche. Y un día, a las pocas semanas de estar haciendo esa dinámica, estoy almorzando. Yo creo que yo les he contado esto, pero se los voy a contar muchas veces porque es muy lindo, por lo menos para mí y para mi familia. Estoy almorzando y me doy cuenta que estoy dejando mi oficina, mi negocio, mi empresa, medio tiempo, todos los días, en manos de mis colaboradores. Entonces yo me vuelvo y le digo como un decir, como si estuviera pensando en voz alta. Digo, Señor, estoy dejando medio tiempo mi oficina para irme a la iglesia. Hagamos un trato. Tú cuidas mi casa y yo cuido la tuya. Pues terminé de almorzar y me fui para la iglesia. Cuando iba subiendo las gradas, estaba la muchacha que limpia. Avanzo unos 5 o 6 pasos y me dice, don Ale, tengo una palabra para usted, pero no la entiendo. Entonces yo me vuelvo y le digo, el que la tiene que entender soy yo, porque es para mí, no es usted. Entonces suéltela. Eso fue minutos antes. Y me dice el Señor que trato hecho. ¡Wow! Casi me caigo por las escaleras y me desbarato todo donde me dijo eso. Y quiero contarles que durante 2 años estuve haciendo eso. Y fueron los 2 años con más ingresos en mi empresa de toda la vida. Cuando estuve menos en mi empresa y más en la casa del Señor. Y eso nos ayudó para acumular una gran cantidad de dinero, suficiente para mantenernos por un tiempo en la iglesia cuando la iglesia no tenía con qué cancelar nuestro salario. Y nosotros vivimos de eso. No tengas miedo en poner tu negocio, tu profesión, tu dinero, todo lo que tengas, para que el Señor haga milagros y extienda el reino de los cielos. Así que Jesús le hizo este gran milagro. Llevar la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra empresa, es algo que Dios quiere hacernos porque Dios quiere bendecirnos, pero necesita que confiemos en Él. Cuando estaban llevando de vuelta el arca a Israel, porque los enemigos se lo habían robado, pasaron algunas cosas que no es importante ahora mencionarlas, pero la cuestión es que decidieron no seguir llevando el arca todavía a la ciudad de David. Y había una casa de y dijeron, ¿a dónde la ponemos? Dice, póngala ahí en el garaje ese mae. Y dice la Biblia que la casa de Obededón fue bendecida de tal manera que le contaron a David
lo que estaba sucediendo en la casa de Obed-edom, me dijo, no, tráigame esa vara bichosa. De una vez, por la bendición que está haciendo. Así que tenemos que entender que el Señor quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Terminó el sermón Jesús y le dice a Pedro, vamos, mar adentro. La primera orden fue correrse un poquitito y estuvo bien para Pedro, era unos cuantos remadas. Pero ahora le estaba diciendo que se fuera mar adentro. Porque Jesús tenía un milagro mar adentro, tierra adentro. No necesariamente tiene una simbología esto, pero ir a aguas profundas significa muchas veces en la Biblia a revelaciones más profundas, a un mayor encuentro, a una mayor dinámica e interacción con la presencia de Dios. Dios siempre conoce nuestras necesidades. No hay que decírselas. Aunque se las decimos, Él conoce lo que cada uno de nosotros necesita. Y Pedro no le había contado nada, pero Jesús sabía y quería pagarle por el uso de ese bote. Así que le dice, vamos mar adentro. Y Pedro le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Vamos pelados para la casa, le contestó Simón. Esta respuesta de Pedro es una respuesta lógica, humana, natural. Tiene una connotación de frustración, de cansancio, de desánimo. Está dirigida a explicarle a Jesús por qué no deberían ir adentro. Maestro, por si acaso no lo sabe, yo vengo de ahí. He estado toda la noche. Hemos trabajado duro. Y le garantizo que ir de vuelta adentro no va a funcionar. Y Jesús quería cambiar y transformar la mente de Pedro, entendiendo que no podíamos y no debería a partir de ahora de lo que le iba a revelar Jesús para su vida. Andar en lo que se ve con los ojos naturales. Caminar con los sentimientos y con las emociones, con la información que recibimos de lo natural. Jesús quería que Pedro entendiera que hay una connotación, que hay una esfera de lo sobrenatural que opera cuando cumplimos su palabra, cuando obedecemos la palabra de Dios. Pedro no estaba mintiendo. Pedro era un pescador con mucha experiencia. Y esa acción en este momento parecía absurda, parecía sin sentido. Y bajo la ciencia y la técnica de la pesca, no se pesca de día, para peores. No solo venía desde ahí de pescar toda la noche y Pedro sabía que no había nada ahí, ni una lomina, sino que además ahora ya no era el tiempo de pescar. ¿Cuántos hemos estado así como Pedro? Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, lo mejor que hemos podido con todo el corazón y no ha resultado. Hemos hecho y aplicado la mejor técnica humana, la ciencia que está a nuestro alcance y no hemos podido. No ha salido nada. No hemos sido vagos, hemos sido diligentes, trabajadores. Pedro le dijo, hemos trabajado duro toda la noche, no estuvimos de pargos ahí. Y aún así, nuestro esfuerzo no dio resultado. Así que Jesús decidimos recoger las redes, recoger los chunches y terminar el día aquí. Estamos seguros que tenemos la pericia y la habilidad para hacerlo, pero aún así no salió. Y Jesús le dice, no está escrito, pero en la conversación lo entendemos. Eso yo lo sé, Pedro. Es por eso que te estoy diciendo que vayamos más adentro. Yo sé lo que has pasado, pero necesitas aprender a obedecer mi palabra.
Tal vez muchos de ustedes se han dado por vencidos y han recogido sus redes porque su negocio no funcionó. Tal vez su familia no funcionó. Su economía está en crisis. Pero Jesús viene a decirnos hoy, vamos de nuevo a aguas más profundas, que si vas con mi palabra, vas a recibir bendición. Y no solamente se lo decía a Pedro, lo dice a nosotros hoy en día. Jesús le estaba diciendo, Pedro, yo no soy pescador. Usted sabe lo que estaba pasando por la mente de Pedro, decir, el pescador soy yo. Y el maestro es un carpintero. ¿Qué sabe mi papa de pescar? Todas esas cosas posiblemente pasaron por la mente de Pedro. Pero Jesús le dice, le insiste, vamos a aguas más profundas. No puedes hoy entender lo que te estoy mandando a hacer. Y es que los mandamientos y lo que Dios nos manda a hacer muchas veces en nuestra vida no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Alguien les ha pedido al Señor hacer cosas ilógicas? Que usted no suma, multiplica, resta, hace ecuaciones diferenciales, baja las hojas de Excel que usted y no da. No hay forma que dé. Es ilógico, es absurdo. Pero las cosas de Dios no son lógicas. No son racionales. Jesús tenía para Pedro y para nosotros hoy una revelación importantísima. Y es que cuando se acaban tus recursos humanos, aparece el recurso de su palabra, que son recursos ilimitados. Que cuando se acaban tus esfuerzos, tus vivencias, tu experiencia, es cuando aparece la palabra profética del Señor para darnos impulso y llevarnos a seguir adelante. Pedro requiere, a partir de ahora, le está diciendo Jesús, que creas en lo que yo te mando a hacer. Cuando estamos en esos momentos de frustración difíciles, angustiantes, es que es imperante que la presencia de Dios venga a nuestras vidas. Dios nos manda a hacer cosas que no entendemos, porque si las entendiéramos serían nuestras. Si pudiéramos explicarlas serían nuestras, sería una solución para nuestra vida en nuestras manos. Pregúntele a Josué si él entendía por qué debía darle vueltas a las murallas de Jericó y se iban a caer. Y esta vara se va a caer dándole vueltas hasta... No entiendo. No entiendo. Pregúntele a la viuda de Sarepta, ¿por qué tuvo que darle la última comida que tenía para ella y su hijo al profeta, para que nunca faltara comida en su casa? Era ilógico, no era racional, parecía una estupidez, pero fue de la forma en que comió todo el tiempo de la escasez de comida. Pregúntele a Moisés, ¿por qué con una vara iba a abrir el mar? Iban a hacer milagros, iba a convertir en serpiente. No entendía, pero lo hacía. Pregúntele a Gedeón si entendía por qué con 300 hombres sin armas vencería a 135,000 soldados. Pregúntele a Noé si parecía lógico hacer una barca en medio desierto donde no había cerca mar ni lagos ni había llovido, iba a hacer un bote. Pregúntele a Abraham por qué dejó toda su parentela y se fue a una tierra que no sabía dónde estaba, porque no parecen lógicas. Pero aparece la gran frase, y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a responder, no en la primera parte de la respuesta de Pedro, que fue: Señor, hemos trabajado duro toda la noche, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y no ha funcionado.
esa primera respuesta de Pedro tiene una connotación como decir, Señor, no va a funcionar, no me lleve a remar mar adentro otra vez, estoy cansado, esto no va a resultar. Pero la segunda parte de la respuesta es lo que usted y yo tenemos que aprender y hacer de esta frase, de esta oración, una respuesta permanente. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero, como tú lo mandas, echaré las redes. No lo entiendo, no lo comprendo, no sé cómo va a funcionar, no sé cómo funciona esto. Yo ya estuve ahí, le garantizo que no habían peces, pero como tú lo mandas, yo voy a ir. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que tengamos esta respuesta en fe, que tal vez ya hemos decidido hace mucho tiempo dejar las redes y dejar las barcas, pero como tú lo mandas, Señor, yo lo voy a hacer. No sabemos, porque lástima que las letras no tienen entonación, pero no sabemos si Pedro dijo, bueno, como tú lo mandas, vamos a ir. O no sabemos si dijo, como tú lo mandas, vamos a ir. No sabemos. Lo que sí sabemos es que lo hizo. Y muchas veces usted y yo respondemos con mucho gozo y otras veces con poco gozo, pero lo importante es hacerlo. Vengo saliendo de ahí con mis propios esfuerzos, pero ahora voy de vuelta con una promesa del Señor. Mis criterios, mis emociones tienen que estar sujetas a la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a que no movernos por emociones, no movernos por sentimientos, no movernos por lo que ven nuestros ojos, sino por la promesa de Dios, por su palabra, por lo que Él dice que nosotros somos capaces de lograr y hacer si confiamos en Él. Qué gran prueba la de Pedro, pero qué gran experiencia la de su vida. Y era necesario que pasara por ahí, porque a partir de ahí su vida cambiaría. Todo lo que él iba a vivir a partir de ahora dependería de lo que Jesús le fuera a decir, de las instrucciones que le fuera a dar. Para que usted y yo tengamos éxito en la vida y podamos lograr nuestras metas como familia, como empresarios, como profesionales, como ministros y ministras del Señor. Para lograr esas metas tenemos que entender que es suficiente con lo que dijo Jesús. Que eso no hay que agregarle nada. Que no hay que quitarle nada. Que lo único que hay que añadirle a la palabra de Dios en nuestras vidas es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para ver lo que nunca hemos visto, es una frase cliché. Y para lograr lo que nunca hemos logrado, hay que hacerle caso al que nunca le hemos hecho. La gente no entiende por qué usted y yo obedecemos la palabra de Dios. La gente que no conoce a Jesús no entiende por qué tomamos nuestras barcas y somos capaces de volver a aguas más profundas. Cuando todos nos dirían, eso no va a funcionar, eso ya lo has probado muchas veces, eres un fracasado. O tal vez no lo decimos a nosotros mismos por las experiencias que hemos tenido. Pero Jesús tiene una palabra siempre que es la garantía de nuestro éxito, que es la garantía por la cual vamos a llegar a las metas donde nosotros nos hemos propuesto y que Jesús quiere darnos. Pedro puso la barca al servicio del Señor y el Señor le pagó. Y tuvo la pesca más extraordinaria que nunca había tenido. Parecía que las redes se rompían y los barcos se hundían. Qué lindo problema, ¿verdad? Se me van a romper ya se me olvidaron, las redes. Estoy como mi mamá ya. Y después de que se me van a romper las redes y parece que ahora se me va a hundir el barco.
¡Qué susto! Porque tenemos que entender que Dios bendice más abundantemente de lo que imaginamos o pensamos o lo que hemos pedido. Nosotros somos los que limitamos a Jesús. Posiblemente Pedro pensó, vamos a recoger, si pescamos, vamos a recoger una mallita y con eso salimos para venderlo de hoy. Pero el Señor le enseñó que el reino por el cual iba a operar ahora, en el reino en que iba a funcionar ahora, no hay escasez, no hay límites, porque todo viene de Él. La fe y la obediencia caminan juntas, no para salvación. Para salvación necesitamos la fe, pero para vivir una vida aquí en la tierra de bendición, tenemos que vivir bajo la obediencia, en fe. Es interesante que Jesús lleva a Pedro al mismo lugar donde había fracasado la noche anterior, para hacerle el llamamiento más grande de su vida. Y es que muchas veces el Señor nos va a llevar a un lugar donde fracasamos, donde no vimos la luz, donde lo perdimos todo, para enseñarnos que una cosa es haber estado ahí sin Él y otra cosa es estar ahí con Él. Pedro hizo dos pescas. La noche anterior fue sin Jesús y no pescó nada. En la mañana siguiente fue al mismo lugar con Jesús en la barca y las cosas cambiaron. Las cosas del Señor no tienen lógica y aparece en los momentos donde menos pensamos, donde nuestro fracaso y nuestro dolor es más grande. Cuando empezamos esta construcción, a los meses, yo pedí creo que les he contado esto también, pero se los voy a volver a contar. Pedí las cuentas de la Como para pagar, estábamos construyendo, no llevábamos ni la mitad. Llamo a la secretaria y le digo, tráigame los estados de cuenta, me los trae y estaba como el arca de Pedro, el barco, pelada. Y le digo, no, tráigame las cuentas donde está el dinero. Me dice, no hay. Se acabó. Digo, ¿cómo que se acabó? Falta la mitad de la construcción. Me dice, se acabó. Hice algunas cosas y me vine aquí a la construcción a caminar. Ha sido el día más terrible de mi vida. Todos los enemigos que me habían dicho que era una locura esto que íbamos a hacer, que esto era una ocurrencia mía. Teníamos un templo que estaba sin deudas, que no debíamos. Ahora no teníamos ni siquiera dónde congregarnos porque ya el otro se había vendido. Yo administro en el fondo recursos públicos, que son lo que ustedes todos dan. Tengo que dar cuentas por ellas. La vida se me cayó. Tuve ganas de lavar las redes. Y en lo que andaba caminando aquí cabizbajo, meditabundo de cómo íbamos a salir de ahí, me llama un amigo mío que tiene una palabra profética muy linda. Me dice, ¿dónde está? Y le digo, estoy aquí en la construcción. Me dice, no se mueva, yo voy para allá. Él no sabía lo que yo había vivido hace una hora. Se me acercó y me dijo, tengo una palabra para usted. El Señor me da palabras que yo no entiendo. Y me dice, dice el Señor que el peor día de tu vida será el mejor. No lo entendía. Terminamos pidiendo un crédito bancario por $800,000. En aquel momento 450 millones de pesos. Y eso nunca estuvo en mi corazón. Nunca pensé que íbamos a quedar debiendo.
Un día, en el año 2018, me dice la secretaria: don Alejandro, dice el señor fulano tal, era un miembro de nuestra iglesia que se fue a vivir a Guanacaste, que si puede pasar un segundito a saludarlo. Yo le dije: sí, dígale que pase, que venga un momentito. Claro que sí, cómo no. Llegó, entró a mi oficina, se sentó y me dice el Señor, me dijo el Señor que le diera esto, que siga enseñando usted el diezmo como usted lo enseña, porque esto es producto de un diezmo. Entonces yo lo leo y lo vuelvo a leer y lo releo. Entonces, para saber si estaba viendo lo mismo, le digo: pero esto es mucho, mucho, mucho dinero. Y me dice: es mucho, mucho, mucho dinero. Y digo yo: ¿vamos bien? Se levantó, me dio un abrazo y se fue. Entonces llamo a Rubén y le digo: Rubén, usted lee lo que yo leo. Y como es como yo, le agarró una tambaleta así y quedó sentado. Y llamamos a Flora y le digo: Flora, vea esto. Y Rubén y yo estábamos llorando. Dice: pero ¿por qué están tan emocionados por esto? Había leído mal. ¿Saben cuánto era? $800,000 en un solo cheque. 450 millones de colones. Fuimos al banco y pagamos. En el momento más difícil de mi vida, por lo menos hasta ese momento, el Señor trajo una palabra. Eso solo se lee en libros y en películas. El Señor lo que necesita es que le creamos. Y cuando antes de venderla como, el Señor me dijo que yo iba a ver este templo. Así que cuando sucedió esto, yo dije: Señor, no sé cómo vas a hacer, pero que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Cierre sus ojos un momento. Tal vez estás lavando las redes. Tal vez has dicho: ya no, Señor, ya le he dado demasiado a eso. Y el Señor te dice: vamos mar adentro otra vez, pero esta vez conmigo, con mi palabra, con mis promesas. Y voy a pedirle rápidamente, si usted está viviendo un momento así, que pase aquí adelante. Yo quiero orar por usted, para que seas fortalecido, para que vayas a aguas más profundas, para que sigas confiando. Aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, aunque no lo comprendas, aunque puedas decirle: Señor, ya lo intenté, yo ya estuve ahí, ya puse mi mejor esfuerzo, ya hice lo mejor que pude y no resultó, Señor. Pero el Señor hoy te dice: boga mar adentro, rema mar adentro. Esta vez yo voy contigo. Háganse un poquito para adelante, por favor. Esta vez voy contigo. Esta vez no vas solo. Esta vez vas a pescar. Solo cree en mí, en mi palabra, en mis promesas. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, hoy abrazo tus promesas. Cada promesa que tú tienes para mi vida, la guardo en mi corazón. Caminaré en esas promesas, andaré en esas promesas, viviré en esas promesas. Por mis fuerzas humanas no lo haría, pero si tú lo dices, yo volveré a empezar. Yo iré a aguas profundas. Yo haré mi parte, Señor, y tú harás la tuya. Pondré toda mi confianza. Saco de mi mente todo pensamiento humano, todo análisis lógico, todo análisis científico, todas mis emociones, mis sentimientos de fracaso, los saco. Y hoy vengo y siembro la semilla de fe en mi corazón. Dile: tú eres mi buen pastor. Yo puedo confiar en ti. Esta vez será diferente.
mi camino. Tú conoces mi camino, tú sabes mi destino. Tú estás conmigo desde antes de que yo naciera. Puedo confiar. Yo puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Hoy decido caminar por fe. Jesús, Todo engaño del enemigo que me dijo que no se podía, que no se iba a lograr, eres mi que había fracasado. Hoy el Señor te dice, conocer avanza, ve a aguas mi profundas camino. y yo te voy a bendecir. Jesús, Cree en mi palabra. puedo confiar. Yo estoy a tu lado. Nunca te he abandonado. Y tú crees que no sé lo que te ha pasado. Yo lo sé. Solo quiero que ahora vayas conmigo. Llévame en tu barca. Levante sus manos, quiero bendecirlo. Ustedes que están en sus asientos, pónganse de pie si quieren. Le pido al Señor que te bendiga y te guarde de todo mal. Que mientras remas a aguas profundas, tu espíritu te llene, te guíe, te consuele. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad y que traiga una palabra profética sobre tu vida. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor mientras pescas y tiras las cuerdas. Que el Señor te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor conceda los deseos de tu corazón que un día el enemigo quiso quitar de tu corazón. Y te dijo que estabas cansado, agotado, que eso no funcionaría. Que el Señor conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Y la comunidad Paz dice: denle un aplauso al Señor, que Dios les bendiga.